Muy bien. Hoy vamos a avanzar un paso más en nuestro camino. ¿Os acordáis cómo se llama la serie de predicaciones? En las pisadas de nuestro Maestro el Señor. Pues hoy vamos a avanzar un paso más en esas pisadas. Hoy vamos a ver a Jesús. Hoy no vamos a ver a Jesús llamando a discípulos, como en el caso de Mateo. No vamos a ver a Jesús haciendo milagros de todo tipo. No vamos a ver a Jesús tampoco dando un sermón tan importante como el Sermón del Monte. Hoy vamos a ver a Jesús enfrentándose duramente con aquellos que lo criticaron por sentarse en la mesa con los pecadores y los publicanos, ¿os acordáis? Vamos a verlo enfrentándose con aquellos que lo criticaron porque en el día de reposo hacía milagros, o porque sus discípulos en el día de reposo comían de las espigas. Con aquellos que también les seguían, como lo estamos haciendo nosotros, pero no para aprender de él, sino para tentarle. Nuestro tema hoy es prevención a los que buscan señales. Estos escribas y fariseos se acercaron a Jesús a pedirle que hiciera señales. En nuestra meditación en esta mañana vamos a ver que esa petición fue una petición hipócrita. Vamos a ver una respuesta reveladora de parte de Jesús y una advertencia a no tener el corazón vacío, la casa vacía. Y terminaremos intentando aplicar lo que aprendamos a nuestra realidad hoy y aquí. El texto sobre el que va a estar basada la meditación en esta mañana es Mateo, capítulo 12, los versículos del 38 al 45. Mateo, capítulo 12, versículos del 38 al 45. Dice así la palabra del Señor. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y ordenada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estrado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. En la portada del boletín de hoy, que tenemos ahí, tenemos el primer de los versículos de nuestro texto. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. El resto del texto
vemos la reacción de Jesús ante esta petición y en una reacción muy dura, como veremos más adelante. El Señor, si os fijáis, cuando se le acercaban a Él con humildad, reaccionaba suavemente. Con el que se acercaba. Pero con los que iban con malas intenciones reaccionaba de forma dura y severamente. Le dijeron, las palabras de los escribas y los fariseos fueron: Maestro, deseamos ver de ti señal. Si analizamos esta petición, estas palabras, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que le pidan a Dios que quieren ver de él señal? ¿Es malo querer ver señales de Dios? ¿Señales que nos muestren quién es Jesús? ¿Acaso no es esa forma las señales como se ha mostrado Dios a lo largo de la historia? ¿Cómo se mostró Dios a Moisés en el monte Oreb? ¿Os acordáis? ¿Cómo se mostró Dios al monte Oreb? ¿Cómo fue? Una zarza que ardía y que no se consumía. Y desde ahí le habló el Señor. Y así él pudo estar seguro de que quien le hablaba era Dios. ¿Cómo se mostró Dios a Faraón? Para que entendiese que era Jesús, era Dios el que le pedía que liberara a su pueblo. Por las plagas, con señales. Con esas 10 plagas que al final dejaron ir a su pueblo. Y hay más casos en la Biblia. El caso de Gedeón es un caso curioso. Dice el libro de Jueces, vemos a Gedeón hablando con Dios y Dios le está diciendo que él le va a usar para que liberara a su pueblo. Vamos a leer unos versículos en Jueces capítulo 6, versículos del 15 al 17. Dice, entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en casa de mi padre. Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Este caso de Gedeón es realmente curioso porque después, más adelante, sigue teniendo dudas y le dice: Señor, que dejo el vellón aquí en medio del campo y si realmente tú me estás hablando, que el vellón se quede seco y el resto mojado. Y el Señor se lo hace. Y después dice: bueno, pues ahora quiero, Señor, que sea al revés, que el vellón esté mojado y que todo lo demás esté seco. Y el Señor se lo hace. El Señor se muestra a su pueblo por medio de señales. Pero esto de las señales no es algo solo del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento las señales también son de suprema importancia. ¿Os acordáis de las palabras de Nicodemo cuando se acercó a Jesús? Leámoslo en Juan capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús habló con Nicodemo y le hizo revelaciones que son de suma importancia para la comprensión del Evangelio, en todo el capítulo 3 de Juan, donde habla de ese versículo tan importante que tenemos en cuanto a la explicación de lo que es el Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo se acercó porque nadie podía hacer las señales que él hacía si no estaba Dios con él. ¿Y qué pasó cuando Juan el Bautista tuvo dudas estando en la cárcel? Veamos qué sucedió. Lo leemos en Marcos capítulo 11, los versículos del 2 al 4. Mateo capítulo 11, versículos del 2 al 4. Dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle:
¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. La respuesta de Jesús fue, haced saber a Juan las señales que yo estoy haciendo. Haced saber a Juan estas cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Las señales. Y como demostración súper importante de la importancia de las señales para creer en el Señor, el mismo Jesús en sus últimas palabras, en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, cuando está hablando a los suyos, les dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. El mismo Jesús les está diciendo que crean en Él al ver sus obras. Dios se da a conocer por medio de señales. Entonces, ¿por qué reacciona Jesús como reacciona ante la petición de los escribas y los fariseos? ¿Por qué reacciona de esa manera? Pues porque fue, nuestro primer punto, una petición hipócrita. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Fueron hipócritas en la forma de dirigirse a él como maestro. Cuando alguien se dirigía a una persona llamándola maestro, estaba reconociendo en esa persona autoridad y sabiduría y lo hacía para aprender de él. Pero los escribas y los fariseos para nada reconocían la autoridad de Jesús, ni querían aprender nada de él. Fueron hipócritas en la petición. Deseamos ver de ti señal. Ellos no querían ver señal para creer en él. Lo que querían era tentarle y encontrar algún motivo para poder acusarle y acabar con él. Ellos ya habían visto señales ante las cuales la gente preguntaba si Jesús sería el Mesías. Unos pocos versículos antes, en el mismo capítulo 12, los versículos 22 y 23, dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? ¿Será este el Mesías? La gente creía al ver sus señales. Pero ellos, los escribas y los fariseos, no reaccionaban igual que ellos. Fijaros cómo reaccionaban, versículo 25. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Le acusaban a él de ser un demonio. En el corazón de ellos solo había odio y resentimiento, y lo que realmente querían era destruirlo. Como dice en Mateo capítulo 12 también, los versículos 13 y 14. Dice, entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, un hombre que estaba con una enfermedad de la mano seca, y le dice, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, dice el versículo 14, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Después de ver la señal, lo que querían no era creer en él, lo que querían era destruirle. Esta petición hipócrita, deseamos ver de ti señal, forma parte de ese plan de los escribas y los fariseos para destruirle. Pero Jesús les da una respuesta reveladora.
Él respondió y les dijo: generación mala y adúltera. La generación mala y adúltera demanda señal. Es una respuesta reveladora, porque Jesús va al fondo del asunto y lo primero que hace Jesús es revelar el corazón de los que le piden señal. La generación mala y adúltera demanda señal. La calificación que Jesús hace tiene dos connotaciones: una connotación moral y una connotación espiritual. Y es una calificación severa, porque Jesús conoce la perversidad de sus corazones. La generación mala y adúltera demanda señal. Mala es una revelación de tipo moral. Revela la condición moral de aquellas personas. Jesús conoce las intenciones del corazón y él sabía que la demanda que le estaban haciendo estaba impulsada por el odio y el resentimiento en contra de él. Eran personas corrompidas moralmente porque buscaban la muerte de un inocente. Delante de Jesús no se puede fingir. Y ellos sabían que Jesús era inocente, sabían que Jesús no hacía nada que estuviera en contra de la ley, sabían que Jesús no hacía nada que estuviera en contra de las personas, pero aún así habían determinado en su corazón destruirle. La otra calificación que hace es adúltera. Adúltera revela la condición espiritual de ellos. En el Antiguo Testamento, la relación de Dios con su pueblo Israel se concebía como un vínculo matrimonial con Dios, como marido e Israel como esposa. Por tanto, cuando Israel era infiel y le daba su amor a otros dioses, se decía que Israel había cometido adulterio. El libro de Oseas, que se está estudiando en los cultos de oración, es un claro ejemplo de esa simbología de Dios como el marido y Israel como la esposa adúltera que se aparta de Dios para ir con otros dioses. Pero es que ¿en qué eran infieles a Dios los escribas y los fariseos? ¿Se habían ido con otros dioses? No. Estaban siendo infieles en que habían puesto por delante de la palabra de Dios sus propias normas y tradiciones. Y estaban siendo infieles a Dios en que, teniendo delante de ellos al Mesías prometido, ellos rehusaban creer a pesar de las muchas señales que habían visto, que revelaban que Jesús era el Mesías. Después de revelar esa condición de ellos como generación mala y adúltera, que demanda señal, Jesús les dice: pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Es que Jesús no iba a hacer más milagros? Claro que sí que iba a hacer más milagros. Pero esta señal que Jesús les dice que les será dada es la señal de las señales. Es la señal más importante en la historia de la humanidad. Es el centro del plan de Dios para el hombre. Es el centro y el tema principal de toda la palabra de Dios, desde el principio hasta el final. Es la muerte expiatoria de Jesús en la cruz del Calvario, consumando su plan de salvación para el hombre. Y es su resurrección al tercer día, mostrando y demostrando inequívocamente a toda la humanidad que Él es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es la señal del profeta Jonás. No será dada sin una señal, sino la del profeta Jonás. Las demás son señales que ayudan a conocer a Jesús. Pero esta señal
Es el cumplimiento de cientos de profecías, desde Génesis 3:15 hasta el final del Antiguo Testamento. Es el cumplimiento de la redención del pueblo de Dios. Y lo dice así: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Antes de ir a la cruz, Jesús les muestra la cruz. Esta es una de las primeras veces en la que Jesús predice sobre su muerte y resurrección. Jesús sigue siendo severo con ellos, con los escribas y los fariseos, y les dice, versículo 41, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Es como si les estuviera diciendo, los hombres de Nínive, que eran gentiles, se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y veamos cómo fue. Si leemos en Jonás capítulo 3, versículos 1 al 5, veremos qué tal de espléndida era la predicación de Jonás. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruido. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Fijaros qué sermón tenía Jonás para el pueblo de Nínive. De aquí a 40 días Nínive será destruido. No le acompaña un arrepentíos para que el Señor se arrepienta del mal que os va a hacer. No existe ni un ápice de esperanza. Jonás se presenta en Nínive diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruido. Y el pueblo de Nínive reaccionó creyendo a Dios y arrepintiéndose. Y Dios no acabó y Dios no destruyó a Nínive. Por eso dice que los ninivitas se levantarán. Dice que es como si dijera, y vosotros que me tenéis a mí, el Mesías, en medio de vosotros, predicando el evangelio del arrepentimiento y haciendo las señales que estoy haciendo, no queréis creer, ni os arrepentís, pues en el día de juicio ellos, los ninivitas, se levantarán y os condenarán. Porque ellos con un mensaje súper duro se arrepintieron, y ellos que tenían delante a alguien que es más que Jonás en este lugar, que era el mismo Mesías, y no quisieron creer. Sigue usando otro ejemplo histórico Jesús, diciéndoles, el versículo 42, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. La reina de Saba, que era también gentil, oyó de la gran sabiduría que Jehová había dado a Salomón, y vino desde los confines de la tierra para aprender de él. Y delante de ellos estaba alguien mayor que Salomón. Salomón era hijo de David, pero Jesús era el hijo de David, era el Mesías prometido. Salomón era rey, y él era el rey de reyes y el señor de señores.
Y ellos no querían aprender de él, ni rendirse ante él. Por lo tanto, también ella, la reina del sur, se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. Los versículos que siguen, los versículos del 43 al 45, es un texto complicado. Jesús continúa dirigiéndose a los escribas y fariseos, a esta mala generación, con una parábola o ilustración en la que condena su sistema religioso y les advierte sobre el peligro de tener el corazón vacío, la casa vacía. Leamos los versículos 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y ordenada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Los fariseos se habían esforzado en extremo en purificar y perfeccionar, entre comillas, su religión o su religiosidad, con una infinidad de reglas y ritos que hablaban de su forma exterior de tener esa religiosidad y esa religión. Pero no habían llenado su corazón con una fe genuina y verdadera en Jehová y su palabra. Tenían la casa desocupada. Si hubiesen tenido su casa llena, su corazón llena de una fe genuina en Dios y su palabra, si así hubiese sido, hubiesen reconocido a Jesús como el Mesías, y al ver sus señales y al oír sus palabras. Esta parábola nos advierte de que si no tenemos el corazón lleno del Señor, si lo tenemos vacío, el diablo puede tomar posesión de él. Y dice la palabra que el postrer estado vino a ser peor que el primero. Esto también es aplicable a nosotros. Es una advertencia seria a que no tengamos el corazón vacío, que estemos seguros de nuestra fe, estemos seguros de nuestra conversión, estemos seguros de que no haya sido algo a medias, que seamos quizá personas que nos gusta el ambiente de la iglesia, la relación con los creyentes o incluso lo que se predica, pero no hayamos tenido una experiencia real de arrepentimiento ante el Señor y no se haya producido en nosotros lo que el Evangelio llama el nuevo nacimiento. No es suficiente con tener hábitos cristianos. Para tener el corazón lleno es imprescindible que haya habido una experiencia real de conversión delante del Señor. Que hayamos ido ante Él reconociendo nuestra condición de pecadores, que hace que estemos muertos espiritualmente y separados de Dios, y que se lo confesemos a Dios y que creamos en su sacrificio, que murió en la cruz, pagando en ella por nuestros pecados.
y se lo confesemos y le pidamos que Él sea nuestro Señor y Salvador y que Él pase a formar parte de nosotros y que entre en nuestras vidas. El Señor dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Si tenemos dudas de si realmente somos creyentes convertidos, no dejemos pasar un momento más y acudamos al Señor y confesémonos delante de Él, arrepintámonos y pidámosle que Él sea nuestro Señor. Y a partir de ahí sabremos que nuestro corazón está lleno y ahí no puede entrar Satanás. También es una advertencia a vivir una vida cristiana a medias, sin ocuparnos en tener nuestro corazón, nuestra casa espiritual llena del Señor. Que cuidemos nuestra relación personal con Él, pasando tiempo en comunión con Él por medio de la lectura de la palabra y de la oración. Que estemos llenos de Él. En Efesios 5, del 18 al 20, dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y eso qué provoca en nosotros? Pues eso, hablando entre vosotros con cánticos, con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios Padre, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. En 1 de Pedro, capítulo 5 y versículo 9, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero si tenemos nuestra casa ocupada con el Señor, si nuestro corazón está lleno del Señor, Satanás no puede entrar. Terminamos. Hoy hemos visto cómo los escribas y los fariseos se acercaban a Jesús hipócritamente, con intención de probarle, a decirle: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y el Señor ha sido muy duro con ellos y les ha dicho que la señal que verán será la señal de las señales, su muerte en la cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y su triunfo sobre la muerte, su resurrección. En otro sentido muy diferente, quizás algunos piensan que les gustaría ver señales de parte del Señor en medio de nosotros. Que quizá les gustaría ver milagros en medio de nosotros. Y que si esto fuera así, entonces seríamos más fieles y habría más conversiones. Y todo sería mucho mejor y más fácil. El Señor nos contesta de la misma manera que lo contestó a los escribas y fariseos, que lo que necesitamos es que meditemos más en la señal de las señales, en su sacrificio en la cruz, por amor a nosotros. Que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Que Él ya lo ha dado todo por nosotros. Se ha dado a sí mismo. ¿Qué más podemos pedir? Hay una canción de Marcos Vidal que expresa una claridad diametral lo que estamos diciendo en este momento. La canción se llama Dime qué más. Y si Emilio la tiene preparada, me gustaría que dedicáramos 3 minutos ahora
a escuchar con atención cada una de las palabras de esta canción y que la escucháramos con una actitud de oración. ¿La tienes, Emilio? Vamos a escuchar a Marcos Vidal. Toda su sangre en la cruz, si murió abandonado en soledad por darnos vida en abundancia por su inmenso amor. Caminó sobre las aguas y calmó la tempestad, cautivó 1000 corazones con su amor y su bondad. Dime qué más tiene que hacer para lograr que nuestras vidas rendidas caigan a sus pies. Dime qué más puede hacer Él para ganar tu amor, tu confianza y tu fe. ¿Acaso tiene que morir otra vez por tu maldad? Dime qué más. Toda su sangre en la cruz, si murió abandonado en soledad por darnos vida en abundancia por su inmenso amor. Nos abrió el camino al Padre y calmó nuestra ansiedad, consiguió hacernos libres por su amor y su bondad. Dime qué más tiene que hacer para lograr que nuestras vidas rendidas caigan a sus pies. Dime qué más puede hacer Él para ganar tu amor, tu confianza y tu fe. ¿Acaso tiene que morir otra vez por tu maldad? Dime qué más. Caminó sobre las aguas y calmó la tempestad, cautivó 1000 corazones con su amor y su bondad. Dime qué más. ¿Qué más? ¿Qué más puede hacer Él? ¿Tiene que hacer algo más? Para ganar nuestro amor, nuestra confianza en Él, para ganar nuestra fe. ¿Acaso tiene que morir otra vez Jesús? ¿Qué más puede hacer si entregó toda su sangre en la cruz? Si murió abandonado en soledad por darnos vida en abundancia, por su inmenso amor. No tengamos en menos, no busquemos florituras y fuegos de artificio. Apreciemos la gran señal del profeta Jonás, que Jesús murió en la cruz, derramando toda su sangre por nosotros.